Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Vamos a pasar a la entrevista y agradecemos mucho el poder platicar con Alejandra Arias de Aldea por los Niños, un organismo, bueno, pues que se ha caracterizado por representar y buscar que se respeten los derechos humanos de los menores. En otras ocasiones hemos platicado, bueno, de los niños migrantes, de cómo están los niños en situación de calle, de los niños frente al bullying, frente a las redes sociales, frente a todo esto que conlleva el ciberespacio. Y hoy vamos a platicar de un tema, pues, que está, después de lo que pasó allá con Mamá Rosa en Michoacán, pues ha seguido en la discusión de los medios de comunicación y sobre todo en la investigación de organismos como el que tú representas y de las mismas autoridades, porque fue pues espantoso lo que vimos al final de cuentas, manejado a través de los medios de comunicación. Y te agradecemos mucho, Alejandra, que puedas compartir con nosotros sobre la situación de los albergues y lo que ve Aldea por los Niños. Así es, bueno, buenos días a tu auditorio. En efecto, como bien mencionas, no es el primer caso, es el segundo más grave en México después de Casitas del Sur, que aún continúan 8 menores desaparecidos en Casitas del Sur, según las últimas investigaciones. Y como bien mencionas, en efecto, organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encuentran precisamente vigilando que estas investigaciones realmente se lleven a cabo al 100%, porque tenemos el antecedente de Casitas del Sur, en donde lamentablemente aún hay menores desaparecidos, hay familiares que están precisamente en su búsqueda y detrás de las autoridades presionando, porque pues lamentablemente en este caso la intervención de las instituciones fue tardía. En este caso de Michoacán vemos que sí hay más interés y atención por parte de organismos como Comisión Nacional de Derechos Humanos, la propia UNICEF, que ya intervino, y organizaciones civiles de prácticamente todo el país. ¿Y por qué de todo el país? Bueno, porque este caso en efecto no es aislado. ¿Y por qué no es aislado? Porque a nivel nacional se ha establecido también que no hay protocolos funcionando para la supervisión y vigilancia de estos albergues que se manejan a nivel privado. Esa es la realidad. Entonces, es que sí es de llamar la atención que tenga que darse un caso como este de Mamá Rosa o como de Casitas del Sur, para que todo el mundo se dé cuenta que están trabajando a la deriva estos albergues, nadie los controla, nadie los regula, nadie tiene ni siquiera un padrón de albergues, cuántos hay, dónde hay, de qué se trata, no hay nada de eso. Precisamente a raíz de lo que bien mencionas, Liana, la propia Cámara de Diputados ya aprobó la creación de un censo nacional, que aún no se está llevando a efecto, pero ya está la instrucción para que a través de organismos como INEGI, por ejemplo, se realice este censo. No queda en manos de las instituciones gubernamentales. Tengo entendido que va a quedar en manos de INEGI a nivel nacional, pero les quiero comentar que… Sí. Ahí, y discúlpame que te interrumpa, si la Cámara de Diputados propone un censo y le dice al INEGI, a ver, órale, ve a ver cuántos hay, pero van a ser cifras, van a ser estadísticas. Pero en la problemática y en la realidad, como bien mencionabas, la autoridad se relajó. Así es. Y entonces le dejó en manos de quien fuera, de Juan Pedro o Rosa, la situación de los niños vulnerables. En efecto. Digo, después de este censo que ordena en la Cámara, ¿qué vamos a ver? ¿Cifras? Se tiene… Estos son vulnerados, estos son violados, estos son lastimados, estos no comen bien, a estos los abandonan. Así es, se tiene la iniciativa. El Fondo de las Naciones Unidas precisamente está enviando ya un protocolo, es decir, una serie de lineamientos para que a nivel local, es decir, a nivel estatal y municipal, las entidades que cuenten con albergues, ellos puedan establecer ya medidas para regularlos, porque no las hay a nivel nacional ni a nivel estatal. No, ni siquiera en letra. No hay protocolos, no existen. Esto ya fue un llamamiento de propio UNICEF México hace más de un mes aproximadamente, que envía este exhorto de protocolo, es decir, para la creación de estas medidas a las instituciones gubernamentales. Yo les quiero comentar que precisamente en el año 2010 se realizó un censo, les quiero comentar, por INEGI, y en México se calcula ya aproximadamente 25,000
personas menores de edad viviendo en albergues, no solamente niños huérfanos, sino personas con un cierto tipo de adicción que son menores de edad. Aproximadamente 25,000 en promedio por cada entidad de la República. Habría un cálculo de entre 700 y 800 personas en albergues. Pero se tiene otra cifra también que es basada en un estudio de propia UNICEF, en donde se establece que 1.6 millones de niños huérfanos son los que viven en nuestro país. 1.6 millones de niños huérfanos en nuestro país. ¿Qué significa esto? Aproximadamente un 20% de toda nuestra población infantil vive en situación de orfandad y en situación de abandono. Entonces, estamos ya hablando de un tema grave. ¿De dónde son estos datos? De UNICEF. En el caso específico de Tabasco, yo vamos aterrizando de lo universal a lo nacional, pero pues en Tabasco tú recorres también las aldeas, las otras aldeas, los otros lugares en donde están los niños. ¿Qué has percibido? ¿Qué sabes? ¿Cómo operan en los municipios? Las iglesias, los organismos religiosos. Así es. En Tabasco tenemos una cultura de protección a la niñez muy baja, muy escasa. Y no estoy hablando solamente de instituciones públicas, estamos hablando a nivel privado, a nivel de esfuerzos de la sociedad civil organizada. Les quiero comentar que en otras entidades de la República, y sí es necesario hacer estas comparaciones, incluso instituciones religiosas crean albergues de protección a infantes, pero en Tabasco realmente este esfuerzo lo vemos muy aislado y muy débil. Por ejemplo, aquí tenemos documentados 3 albergues que realmente trabajan con esfuerzo de la iniciativa privada y religioso, que son 3 específicamente, que sabemos que sí establecen ciertos protocolos, pero que finalmente también se encuentran exentos de una vigilancia de carácter gubernamental. Desconocemos hasta qué punto están aplicando sus propios protocolos o medidas de protección a favor de la niñez, pero sabemos que hay 3 en el estado de Tabasco. ¿Cuáles son? Tenemos Ejército de Salvación, es uno, Oasis de la Paz, es otro albergue. A ver, Ejército de Salvación lo ubico en el Águila. En el Águila, así es. Oasis de la Paz. Oasis de la Paz se encuentra ubicado en Parrilla. ¿A qué altura? Aproximadamente cerca de la Casa del Árbol. Por la Casa del Árbol. Así es, y tenemos otro albergue más en la colonia La Manga, que también es de carácter religioso. Tengo entendido que son parte de la religión que predicaba la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, sí tengo entendido que hay protocolos, de hecho hemos tenido ya acercamientos, pero desconocemos hasta qué grado, porque sí hasta cierto punto tienen también medidas de seguridad respecto a las personas foráneas. Eso te iba yo a decir, porque Grupo Presente de Multimedios, cuando sale todo este tema de Mama Rosa, decidimos hacer una radiografía de cómo estaban los albergues y demás. Y a la hora de ir al trabajo de campo, pues no es tan fácil llegar y conocer cómo está funcionando a lo mejor estoy de acuerdo, son niños, hay que darle seguridad a un medio de comunicación, pero tampoco las autoridades. Hemos platicado con autoridades y nos dicen, pues es que no nos dejan entrar, no podemos entrar a ver. Sí, es muy resguardado, pero finalmente aquí precisamente respecto a la ley que está proponiendo el presidente de la República de homologar en las entidades una ley general de protección a la niñez, precisamente incluye justamente esta participación de la sociedad civil organizada, y dentro de la sociedad civil organizada precisamente destacan los medios informativos, por si no lo sabían, ¿no? Porque es parte de la sociedad civil organizada a través de medios de información que buscan la difusión de estos casos, y que finalmente yo les quiero comentar que tanto en los objetivos del milenio como en la propia Convención de los Derechos de la Niñez y Adolescencia se establece que las políticas públicas que buscan el bienestar de la niñez deben estar no solamente reguladas por instituciones públicas, sino también por sociedad civil y medios informativos. Entonces, es una parte que las instituciones y la iniciativa privada que maneja esos albergues debe de entender, que primero se encuentran los derechos de la niñez, como lo establece la Convención, y pues posteriormente sus propias normas. De hecho, sus normas deben estar sujetas a la Convención de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Lo que dices tú, los parámetros a nivel internacional. Pero entonces, esto nos da facultades para que como sociedad civil podamos
investigar, podamos cuestionar y podamos exigir que se transparente la forma en que están incluso la propia convención que nuestro país firma cada año de que está cumpliendo, así lo establece. Para la institucionalización de niños, que es precisamente la remisión de niños a los albergues y su rehabilitación, se tiene que contar con comités ciudadanos de supervisión y vigilancia. Esto así lo establece la propia convención, que en México no se esté cumpliendo a través de medidas, de una regulación o de protocolos. Esto implica una clara violación a estos derechos y a esta convención internacional. Esta se firma cada año por el presidente de la República, pero en la práctica es algo que no se está aplicando. ¿Y cómo lo podemos observar? ¿No? A través precisamente de estas violaciones que se han generado en los albergues. Ayer el presidente, en el marco de su informe, de su segundo informe de gobierno, a mí me llama muchísimo la atención, por un lado me da mucho gusto porque es un tema central, y es el tema de su nueva iniciativa, México sin trabajo infantil. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué sabes de esta ley? Sí, ya era necesaria y lo que se espera es precisamente que esta ley ya sea aprobada en el Senado de la República y precisamente se traduzca en políticas públicas y programas efectivos de prevención de la violencia infantil a nivel general. Esto incluye el trabajo infantil. En Tabasco tenemos aproximadamente 80,000 niños en situación de explotación laboral infantil y la mayoría de ellos no están en la calle, no están en situación de calle, la mayoría de ellos están 800? Alrededor de 80,000 niños 80,000 en situación niños de explotación laboral infantil. ¿Y tabasqueños o de estos que de repente vienen? El 70% son tabasqueños, ya se ha documentado. Pues sí, los ves en la calle, están por todos lados. Están Antes no se veía economía tanto, informal, el mayor porcentaje de estos niños se encuentran trabajando en la economía informal, que es el sector de ambulantaje y economía informal también, que es por ejemplo, centros de abasto, terminales de autobuses, etcétera. Estos niños se exponen no solamente a la explotación laboral infantil, se exponen a la trata de personas, incluso el semillero precisamente de trata de personas deriva de niños que se encuentran trabajando en la economía informal. Ahorita que mencionas esto de que se exponen a la trata y que están en las centrales camioneras y en los lugares donde hay vendedores ambulantes, todo esto, Alejandra, me ha tocado ver en la calle que están estas personas con niños cargados, están pidiendo dinero, pero siempre están dormidos. Me llama la atención porque pues, hemos visto muchos casos. Así es, para comenzar la pregunta es si ya hay un comité de trata en Tabasco, de prevención de trata, ¿qué están haciendo estos niños en situación de calle? Para empezar, este comité ya está facultado para actuar inmediatamente, no lo puedo hacer como organización civil de manera aislada, ustedes no lo pueden hacer como medios de comunicación de manera aislada, pero el comité lo puede hacer, porque es un organismo colegiado donde se encuentra PGR, DIF estatal, Comisión Estatal de Derechos Humanos y otras organizaciones más que ya pueden actuar inmediatamente, exactamente, la labor no solamente preventiva, sino correctiva. Ya tienen la responsabilidad de actuar para captar a estos niños de manera legal y poder darles la rehabilitación necesaria. La pregunta es, ok, ya los recogen de esta situación de calle, de esta situación de trata, de explotación. Y no hay una estructura para la rehabilitación de estos niños víctimas de explotación laboral infantil y víctimas de trata. Justamente, CAMBI, ¿no? Tengo entendido que, de hecho, es el curso legal, el CAMBI, el albergue temporal y posteriormente, si no hay familiares, el albergue permanente, que se encuentra en Macayo. Sin embargo, no hay una infraestructura para poder trabajar y prevenir el trabajo infantil, que es precisamente una de las problemáticas que aborda el presidente de la República en esta iniciativa de ley, que les quiero comentar, señala que viene de diferentes fracciones parlamentarias, pero realmente es una propuesta de organizaciones civiles que han trabajado a nivel nacional el tema de la niñez. Ya es una iniciativa bastante añeja, pero que hasta este momento el presidente de la República utilizó sus facultades que tiene para poder presentarla y seguramente será aprobada. Hay una ley a la que no le van a decir no, o sea, digo, vamos empezando el nuevo camino,
les pones un tema, a ver, di que no. Exactamente, entonces sí es histórico porque sí es la primera vez. Ya se había intentado anteriormente con otros presidentes de la República para que utilizaran esta facultad y no lo hacían. El tema de la niñez se encontraba en el último lugar de la agenda pública. Referente a lo que dices que no hay una estructura de rehabilitación para esos niños, el DIF precisamente acaba de declarar que va a haber un seguimiento ahora como nueva estructura para hasta cuando sean mayores de edad y posterior, ¿no? Para poder reingresarlos a la sociedad, porque hay gente sola de un lado, digamos gente de la tercera edad, y hay chavos que también están solos, y entonces no saben qué hacer en la vida, no tienen un solo familiar. Así es, no en vano somos el segundo lugar en América Latina en personas en situación de mendicidad u orfandad. De hecho, después de Brasil, México ocupa el segundo lugar. Y eso que aquí estadísticas oficiales, estadísticas oficiales. Entonces está hablando también de una grave crisis a nivel de moralidad, de espiritualidad, de ciudadanía, etcétera. Si hay una crisis individual. ¿La mendicidad es permitida o es obligada? La mendicidad en mayores de edad es derivada precisamente de, la mayor parte se ha documentado de adicciones o abandones. Nos decías que a raíz de lo que pasó con Mamá Rosa, se pidieron que ya se hicieran los protocolos, UNICEF interviene, y nos hablas de que Tabasco no solo sí tendría protocolos, tiene una ley, pero que no hay reglamento. A ver, explícanos esta parte. Así es, a raíz precisamente de esta problemática, el Fondo de las Naciones Unidas, a través de su titular, envió a las entidades de la República el exhorto para la elaboración inmediata de un protocolo que incluye precisamente el seguimiento, la vigilancia, la supervisión y las acciones correctivas respecto a los albergues que se encuentran fuera de esta vigilancia y de la creación de una regulación. Es decir, aquí tendrían que estar operados bajo estrictas reglas derivadas precisamente de la protección a los derechos de la niñez. ¿Qué ocurre con Tabasco? Para que este protocolo pueda realmente operar, tiene que estar adicionado a la Ley Estatal de Niñas, Niños y Adolescentes, porque no se encuentra, por lógicas razones. Sin embargo, esta ley en Tabasco no es operativa porque carece de un reglamento. Entonces, antes de poder adicionar este protocolo, se tiene que crear el reglamento para que la Ley Estatal de Niñas, Niños y Adolescentes pueda operar en la práctica y las instituciones y la sociedad civil organizada o las iniciativas privadas puedan realmente someterse al cumplimiento de esta ley y de estas medidas. Ahora no debe ser complicado hacer un reglamento, digo, hay miles de albergues en el mundo, digo, casi cópiense, es cuidar a los niños. No es complicado reglas, porque ya hay modelos, como bien mencionas, ya hay modelos, el modelo europeo de los albergues infantiles es abierto al público bajo ciertas medidas de seguridad, incluso se estimula, en lugar de cerrarse al público, se estimulan los recorridos y las visitas guiadas a los albergues para captar voluntarios y donativos y en tercer lugar para sensibilizar a la sociedad civil. Bueno, en Tabasco y en México es diferente, es una cerrazón. Entonces lo que se pretende cambiar con este protocolo es precisamente la cerrazón y las escasas medidas de seguridad que tienen los niños en la protección de sus derechos. Mira, por ejemplo, en el caso de Mamá Rosa, yo conozco gente que estuvo en el albergue y que vio cosas totalmente diferentes a las que vimos todos en la televisión, intelectuales que decían, iba constantemente yo a este albergue y nunca vieron nada de esto. Así es, que también, bueno, esto deriva también que a veces ante la sociedad civil se presenta alguna otro tipo de imagen, no sé. Sí, claro, si vas a hacer una visita te preparas, barres y trapeas la casa, ¿no? Que precisamente el visitador al que le correspondió realizar este trabajo por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fernando Batista, si no mal recuerdo, él señala ante los medios de comunicación a nivel nacional que en efecto sí se documentaron graves violaciones, como trata de persona y privación ilegal de la libertad. Bueno, esto es ya un argumento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero en Tabasco, si se va a aplicar el protocolo, sí se requiere crear el reglamento para que opere la ley. Le corresponde crear el reglamento al Ejecutivo Estatal, no a los legisladores. El Ejecutivo tiene que enviar la iniciativa. Así como lo está haciendo Peña Nieto, que incluso Peña Nieto señala a nivel nacional que es
está ejerciendo sus facultades. Es una facultad que la Constitución le confiere tanto a los presidentes de la República como a los gobernadores. Bueno, ahorita que ya el presidente manda esta iniciativa, seguramente la presión va directo a los estados. Seguramente este año tendremos ya el reglamento para que opere esta ley y ya estas políticas públicas puedan cumplirse realmente. ¿Qué ves en el futuro inmediato? ¿O qué es lo que te gustaría ver con estas políticas que se están echando a andar, Alejandra? ¿Cuál sería tu ideal al encabezar la Aldea por los Niños? Más que un ideal, es algo que ya hemos estado trabajando en documentos a nivel estadística y de investigaciones. Les quiero insistir, la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México tiene una propuesta, la cual comparte Aldea, que es la creación de un sistema integral de protección a la niñez, que es un poco similar a lo que está proponiendo el Ejecutivo Nacional, pero realmente esta ley implicaría el trabajo de prevención, detección y atención de la violencia infantil a nivel integral. ¿Le puedes repetir? Es Ley General de Protección a las Garantías y Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Esto ya incluso estaba en la Cámara de Diputados a nivel nacional, que es algo que finalmente implicaría la aplicación de políticas públicas para todo tipo de violencia infantil, a nivel laboral, a nivel sexual, a nivel físico, que son las principales estadísticas que tenemos a nivel estatal y nacional. Alejandra, gracias por venir nuevamente a Fórmula Noticias Tabasco. Sí, les agradezco mucho y bueno, espero también que la ciudadanía se concientice y también pueda participar en la protección de los derechos de la niñez, porque finalmente el artículo 4 constitucional así lo establece, que es una responsabilidad de todos. A ver, aprovechando, ¿en qué teléfono te pueden localizar? Porque hay mucha gente que no se atreve a ir a denunciar un caso de abuso de niño o algo, pero ustedes como organización ya saben todo este protocolo y te pueden contactar. Desde luego, incluso muchas personas nos envían casos al correo electrónico, les puedo mencionar, es aldea-infantil@yahoo.com.mx, repito, aldea-infantil@yahoo.com.mx, nos pueden enviar los casos, número telefónico, nosotros los localizamos y desde luego les damos la asesoría para que puedan canalizar la denuncia a Cambi PGJ o Prodenfa. Y el otro número telefónico es 9931-523854, que es de una servidora, y un número local que es el 353-3512, ahí solamente por las mañanas. 353-3512 por las mañanas. Y lo último es que en los municipios, en cada municipio hay una Prodenfa, que es la responsable de canalizar y atender denuncias por violencia infantil. Cuando llegan a Cuando llegan, pero hay que exigir la atención. Por supuesto. Hay que exigirla.